Adri y yo fuimos papás jóvenes. Cuando nació nuestra primera hija, Fer, no teníamos mucha idea de lo que estábamos haciendo. Habíamos leído algunas cosas, habíamos escuchado a familiares, visto videos, pero nada te prepara para ese momento en que la vida real te despierta a las 3 de la mañana y no sabes si es el llanto y si ese llanto es por hambre, frío, cólicos o simplemente porque puede y porque quiere. Y claro que había miedo, había torpeza. Había momentos en los que nos veíamos y pensábamos, ¿y si estamos haciendo todo mal? Pero también apareció algo que no esperábamos, un instinto, una capacidad que crece cuando la necesitas. Y así, sin darte cuenta, un día ya estás tomando decisiones importantes, resolviendo y adaptándote. Tu primer proyecto de transformación se parece mucho a eso. Puedes haber planeado, elegido la tecnología, preparado al equipo, pero el momento en que arrancas es el verdadero punto de quiebre. Es cuando lo ideal choca con lo real. Hoy vamos a hablar de eso, del primer paso que cuenta, de cómo se ve realmente un proyecto de transformación cuando deja de estar en papel y empieza a respirarte encima. Porque transformar no es ejecutar un plan, es crear algo nuevo. Y asegurarte de que, aunque al principio llores sin razón, algún día va a caminar solo. Hola, bienvenidos a Rock and Rollout, el podcast donde los acompañamos a través de tips y herramientas para que puedan convertir su visión de negocio en una realidad. Mi nombre es Jesús de los Santos y estoy súper emocionado de estar como cada semana con 3 de mis más grandes amigos hablando de distintos temas que nos apasionan, ¿no? Se siente raro tener la voz al inicio. Hasta que te soltaron el micrófono. Regresó el niño pródigo. Bueno, pues... Vi que también estás nervioso. Ya me puse nervioso otra vez. Así que voy a aprovechar para presentarles a estos padres y madre de proyectos que hemos criado, distintos proyectos hasta que dieron sus primeros pasos. Fíjense que a mi izquierda está alguien que ha estado en estas noches de desvelo donde el proyecto chilla, el equipo duda y nadie sabe si es hora de pivotear o solo necesitan un abrazo. Es experta en detectar cuando el proyecto está creciendo o solo está haciendo drama para llamar la atención. Hoy viene a compartirnos cómo se cría con paciencia, con estructura y sin caer en la sobreprotección del lo hago yo porque ustedes no pueden. Les presento a Marta, la mamá que aprendió a distinguir un berrinche de una crisis existencial. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, Jesús. Hola a todos aquí. Contenta de estar en este cierre de temporada. Cierre de temporada. Décimo capítulo. Se logró, se está logrando. Súper rápido. Después de 10 años. Después de 10 años, primera temporada de podcast, un nuevo proyecto. Sí, Así como que dijimos, ¿qué más podemos hacer? Un nuevo proyecto. Bienvenida, Marta. Gracias. Oigan, a mi extrema derecha está alguien a quien le tocó criar sin instructivo. El primer día no sabía si estaba cargando al proyecto correctamente y el segundo ya estaba presentándolo con orgullo como si fuera su primogénito. Aprendió a la mala, se encariñó a la buena y ahora se dedica a evitar que otros se tropiecen donde él ya se cayó. Hoy nos va a contar de cómo sobrevivir ese primer proyecto sin intentar ser el papá perfecto, pero sí el que siempre está presente. Él es César, el papá que no sabía cómo cargar al proyecto, pero terminó enseñándole a caminar. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Muy bien, muy bien. La verdad es que nostálgico por este cierre de temporada, pero efectivamente, gran analogía el tema de criar a los proyectos. Acompañarlos a sus primeros pasos. Oigan, y por último, a mi derecha, moderada, hay quienes miden el éxito del proyecto por si entrega a tiempo. Él te pregunta si está comiendo bien, si duerme sus 8 horas y si ya dejó el pañal de la dependencia al consultor externo. Tiene ese estilo de papá que guarda cada reporte como si fuera la cartilla de vacunación del bebé y no se le pasa una. Hoy viene a ayudarnos a entender si nuestro proyecto está sano o solo gordito de presupuesto. Él es Hugo, el papá que lleva el control de vacunas del proyecto y te recuerda cuando toca revisión. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Hola, Jesús. Hola, Marta. Hola, César. Hola, Hugo. Hola, Emocionado por, como dicen ustedes, se está logrando 10 episodios. Este proyecto que se hizo con mucho cariño, se sigue haciendo con mucho cariño y que dicen por ahí que puede haber una temporada 2 y que se puede poner
todavía más emocionante. A mí ya me están buscando los patrocinadores. Suscríbanse para que los patrocinadores nos aprueben una segunda temporada. Patrocíname, Sí, Checo Pérez. Estamos en pláticas. Y bueno, también verte contento porque regresas al micrófono. Estamos regresando ¿Qué se como siente? host. Se siente Después de nervioso. sonríes, de ese qué episodio. bárbaro. No. Torturándose, dice. Pero bueno, gracias por la presentación. Oigan, y por último yo, el que alguna vez se quedó dormido con el bebé en brazos y se despertó con tortícolis, ansiedad y con la cuna vacía. El que aprendió a la mala que si el proyecto no come bien, llámese claridad, foco, retroalimentación, se te desmaya en plena junta con dirección. Pero también soy el que ya domina la canción de cuna, que lo tranquiliza cuando hay caos. Y el que sabe que a veces no necesitas más metodología, nada más presencia. Yo soy Jesús, el papá que se ha quedado dormido y que ha cometido errores, pero que nunca se baja de la cuna. Vámonos. Oigan, qué gusto estar en este último episodio de nuestra primera temporada. Sí que lo La es. verdad es que este proyecto nació con la intención de compartir lo que hemos aprendido, ¿no? En transformación de empresas y cuánto nos hemos divertido, ¿no? Justo el episodio de hoy tiene por objetivo compartirles algunos tips reales sobre qué pueden hacer para llevar adelante su primer proyecto de transformación. Incluso puede que no sea el primero, pero un proyecto distinto, un proyecto con otra visión, con un objetivo claro, un proyecto incluso con otros ustedes, ¿vale? Así que vamos a partir de nuestra sección de necesidades, ¿no? Entender qué es lo que necesitan las empresas. Hay una parte del proyecto que no viene en los manuales, ¿no? Pero que todos vivimos. El momento en que ya nació, ya empezó y tú te sientes más cansado que emocionado. Pensabas que ibas a liberar un plan y lo que estás haciendo es contener energía nueva, caótica, emocional. Así que quiero preguntarles, Marta, ¿qué señales te dicen que un equipo está ejecutando, pero emocionalmente no está listo para sostener el proyecto? Yo podría decir que con su comunicación no verbal. O sea, cuando a mí me toca observar a las personas que integran el equipo, a veces se lee mucho miedo, mucha preocupación, algunos entusiastas, o sea, hay de todo, pero cuando hablamos de emocionalmente no estaba listo, recuerden que aquí pasamos por, tal vez técnicamente somos buenos, pero por lo menos aquí en Latinoamérica, este tipo de proyectos de transformación llevan consigo tu operación más el proyecto. Entonces, cuando a las personas les dices, es tu chamba más el proyecto, o sea, tú ves un terror donde dicen, no me puedo bajar de esto porque puede ser que sí creas en el proyecto, porque no te queda de otra, pero sabes que viene una chambota para hacer y ahí es mucha incluso organización del tiempo, ¿no? Otras de las características donde digo no estaban listos es porque la gente no sabe para qué va a ciertas reuniones, donde solamente cumple por cumplir, donde dice, vine, asistencia, check. Y que incluso nos ha tocado proyectos donde los usuarios abiertamente dicen, pues sí, está bien todo lo que me enseñas, pero yo sé que lo voy a terminar haciendo manual porque no quiero hacerlo. O sea, estoy cumpliendo por esto. Entonces, ese tipo de cosas a veces no es leerlas, es porque sí te las comparten. Y yo creo que otro de los puntos que a mí me ha tocado ver es que hay una falta de motivación, porque tu equipo puede estar muy colapsado en voy a tener esta doble chamba, pero sí estoy comprometido y demás, pero cuando en el liderazgo se señalan más todos los pendientes en vez de sí reconocer el avance y los logros, estás tirando muchísimo el apoyar a tu equipo, que es el que va a sacar avante el proyecto, ¿no? Entonces, es un cúmulo de muchas cosas, pero... No hay festejos, se centran en más que nada en los pendientes, ¿no? Una frase que hace rato salió en esta lluvia de ideas que estábamos preparando el episodio. No, que una listitis. No, nos falta esto. Sí, y eso, digo, también lo estábamos compartiendo, haciendo analogías de, pues porque viene un cambio. O sea, viene un cambio de algo, ¿no? Y mientras preparábamos el episodio decíamos, a ver, es como cuando alguien se para al gimnasio, se para a correr, se para a hacer alguna actividad. Claro, si se lo pones a manera de listado, bullets, y que empieza a ver que se requiere un esfuerzo desde levantarte temprano, prepararte, desayunar, apartar la clase, lo que decidas hacer,
y luego decir, y luego regresar, meter mi ropa a lavar. O sea, ¿sabes? Pues no suena cómodo, no suena nada atractivo. Pero ¿qué pasa cuando entonces te centras en festejar que, oye, pero pues hice algo diferente, haberme quedado dentro de mi cama a ver películas o lo que sea, pues series, pues, pero si el festejo, si realmente la algarabía va por eso, esa motivación viene pues, de festejar algo, porque todo cambio pues nunca va a sonar, por más que te digan, uy, cambiar es súper atractivo. Pues, ¿a quién le gusta bajar de peso? ¿Vas a tener que dejar de comer? No, pues no, hacemos por otro lado, ¿no? O sea, ningún dejar cambio. de beber cómo. Entonces eso que dices, pues hace sentido, o sea, porque pues empieza desde la comunicación no verbal, tu resistencia, hasta lo último que mencionaste, ¿no? De decir, pues no me gusta. Bueno, pues mira, de todas maneras sí hay que hacerlo, lo voy a hacer, pero lo hago de mala gana, ¿no? Entonces, sí, es como gestionar mucha energía con llevar adelante un proyecto de estos, ¿no? César, ¿cómo puede prepararse un líder para ese momento en que todo se vuelve real y deja de ser nada más un plan bonito? Mira, de entrada, estando emocionalmente con el equipo, ¿no? Estando presente emocionalmente. Una de las cosas que va a empezar a suceder justo con esto que dice Hugo, o sea, es un cambio, ¿no? Y de pronto lo que pasan por el proceso, ya está el proyecto y como dicen, día 1. Y entonces ellos ven un cronograma y ven una serie de actividades como dicen, oye, tengo que ir a esta junta A, junta B, taller, presentación de la herramienta, toma de decisión y luego viene el famoso fírmale, que estás aceptando. Y entonces lo que sucede ya con el equipo que está operando realmente el proyecto es que ellos quieran o no, como dicen, estén emocionalmente preparados o no, lo tienen que ejecutar. Y tú como líder lo que tienes que estar es ahí emocionalmente en el sentido de siendo empático, van a invertir más tiempo y en realidad empezar a influir con ellos de manera real con el ejemplo. ¿Cómo? Oye, nos están diciendo cuéntame tu proceso de cuentas por pagar. Y eso sucede realmente de manera muy repetitiva. Mira, el proceso de cuentas por pagar, en el capítulo anterior, Marta nos decía, saca el cajón, saca 10 facturas de pasivos y mira, aquí los tengo físicamente y los empiezo a registrar. Y entonces el líder, que puede ser el líder de gerencia media o dirección, no, pero es que así no lo haces porque acuérdate que si los capturas y le echa unos ojos así de pistola, así los capturas. Y como dice el procedimiento. Ajá, como dice el procedimiento. Y si tú como líder no estás emocionalmente entendiendo que ellos están bajando la guardia e intentando compartir cómo lo hacen porque son los problemas reales, pero tú ahí no estás emocionalmente, sino que estás más con así no se hace, vas a empezar a meterte en problemas. Sí, entonces, ¿cómo si los ayudas? Sabiendo, tú primero preparándote emocionalmente y después dejándolos y acompañándolos para que realmente compartan la información más importante durante el proyecto. Sí, claro. Yo le decía a César cuando preparábamos el capítulo que para mí el tema de liderazgo es, o sea, cuando estás en esos proyectos, imitan mucho al líder. O sea, la actitud del líder se permea hacia el equipo. Sí. Entonces, si el equipo tiene un líder que está renuente y que dice, no se puede, pues si puedo te lo entrego, eso no es así, el equipo imita. Es tu entorno. Pero si es un líder que pone, por ejemplo, que sea propositivo, que sea positivo, ¿no? En invitarlo, o sea, sí llegué temprano, sí te lo va a mandar y tal vez yo te acompaño a construirlo o buscamos la respuesta. Entonces el equipo se suma y empieza a imitar ese tipo de conductas y así es como empiezas a influir en el resultado, ¿no? Entonces... Sí. Y que creo que esto funciona no solo en este tipo de proyectos de transformación digital, sino en el tema de liderazgo. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar aquí, o sea, pues mi jefe, a quien yo le reportaba en algún momento era César y César llegaba antes que yo. Yo decía, ¿cómo va a llegar antes que yo? No, yo tengo que llegar por lo menos a tiempo, ¿no? Entonces es eso, es como, si yo digo, si él es mi jefe, ¿cómo es que yo voy a llegar entonces tarde si él está llegando más temprano, ¿no? Entonces... Sí, se imita y exacto. Te siguen y se tanto permea. Para lo bueno como para lo malo. Sí, se permea como que esa energía, ¿no? Oye, Hugo, ¿te acuerdas de ese primer momento donde pensaste, y esto ya se nos salió del guión? ¿Qué aprendiste ahí?
¿Cómo era la frase? En cada proyecto se siente como la primera vez, ¿no? No, bueno, me río porque creo que teníamos como muchos ejemplos, ¿no? O sea, ahorita me voy a centrar en uno conocido internamente como el Viernes Negro. Viernes Negro. Y aquí es El donde... némesis. Pero recuerda que necesitamos contexto para todos que nos... Sí. ¿Por qué Viernes Negro? Una situación No, pero a ver, apocalíptica. No voy a entrar en tanto detalle. No son esas promociones. No son esas promociones que conviene, pero... Sí, es el Black Friday. Cometimos un error junto con el cliente de no haber respetado las reglas y los procesos, ¿no? De haber lanzado algo productivo y estábamos a punto de... Que no estaba en el plan. Que no estaba en el plan. O sea, y aparte, pues es obvio que pues, la responsabilidad recaía en nosotros como expertos, pues de no haber dicho, oye, será el sereno, pero pues... El plan dice Eso esto. no es crítico para la misión del proyecto. Eso no es algo que vaya a poner en riesgo, no va. La verdad es que fuimos muy condescendientes, fuimos muy... sí, Exceso de no servicio. respetamos, no respetamos los procedimientos y estuvimos a punto de poner en riesgo un gran día de venta de ese cliente. Y bueno, a partir de allí, todo salió bien, afortunadamente, pero bueno, el aprendizaje fue, Sí. o sea, las reglas y los procedimientos se respetan, ¿no? No puedes perder de foco dónde estás parado en ningún momento del proyecto, que es como cuando... ahorita ya, ese aprendizaje ahorita se ha permeado hasta el área comercial, ¿no? Cuando la gente no está lista, cuando, no sé, pues sí, no somos siendo lo suficientemente profesionales en nuestras entregas. O sea, a la mala, pero aprendimos, ¿no? Afortunadamente ese cliente sigue estando con nosotros, sigue confiando porque salimos avante con el problema, pero... Qué manera de aprender. Eso nunca se te olvida, ¿no? No, y a más de uno en esta mesa. Sí, o sea, sí. Sí. Ni allá, ni en la operación. Yo creo que hasta quienes no estuvieron saben de esa anécdota. Es una en la lección aprendida compañía. que ha trascendido. Sí, es una muchísimo, lección aprendida sí. que tiene costra. Se forma el carácter de la... Oigan. No, que tiene, no es costra, es la que ya queda Herida. después. Cicatriz. Cicatriz. Sí, o sea, Cicatriz. siempre volteas y dices, ahí está. No. Ahí está para recordarnos que sigamos las reglas. Sí. Sigamos las El reglas. plan. Oigan, vamos a la siguiente sección, que son conceptos y metodologías que compartimos con la audiencia que pueden ser útiles en sus proyectos, ¿no? La tentación de un primer proyecto es querer hacer todo perfecto, seguir la receta, no equivocarte, pero criar también es eso, darte cuenta de que no puedes controlarlo todo, que el proyecto va a crecer a su ritmo, que no siempre te va a avisar lo que necesita. Entonces hay que decidir qué vas a cuidar con todo tu corazón y qué estás dispuesto a soltar aunque te duela. Vamos a hablar de eso. Marta, ¿qué principios te han servido para acompañar un primer proyecto sin matarlo de estructura, pero sin soltarlo a su suerte? Transparencia y acompañamiento. Y me gustaría desarrollar con esto. Ándale. Por transparencia hablo de cuando estamos en un primer proyecto de transformación, o sea, es decir, tal vez nuestro socio de negocio, el cliente, es la primera vez que va a hacer un cambio grande de un sistema, ¿no? Hablando tal vez de un ERP. Y a transparencia es quitarnos esa pose que decía hace rato César, ¿no? Decían, oye, pues yo capturo las facturas 3 días después y te dicen, no es cierto, es el día 1. Desde que llega, mira, la están emitiendo allá y yo aquí ya la tengo registrada. A eso me refiero con transparencia, con esa, decir justo cuál es tu fotografía de hoy. Porque si tú no dices en dónde estás, no podemos identificar cómo te ayudo mejor. Entonces, es como decir, oye, ¿sabes andar en bicicleta? Y dices, claro, yo sé andar de bicicleta, ¿segura? O sea, la estática. O lo dijimos en el capítulo anterior. O sea, si tú vas con el doctor y solo le quieres contar Lo que tú quieres. ¿Comes bien? Claro. A mis horas. Hiciste la Oye, ¿qué rehabilitación. comes? Hamburguesas, pero como bien a mis horas. Sí, exactamente. Sí, o sea, creo que debe de existir esa empatía, luego esa confianza, corresponsabilidad,
Porque si no, pues no. Sí. Sí, la transparencia justo. O sea, es esa... perdón. No, ya que está planteada una relación Sí. como con esas bases, entonces sí que exista la Que transparencia. justo es, o sea, una vez que tú tienes un proyecto, el equipo se conforma de dos partes. Eso, por un lado, el cliente tiene que decir en dónde estoy realmente. O sea, no dónde me gustaría estar o cómo me gustaría hacerlo, sino hoy cuál es mi problema. Porque a partir de ahí puedes construir. Y por el otro lado, en esta relación, el otro punto que a nosotros nos funciona es cómo te acompaño. Y entonces existe o sea, hay varias metodologías, pero es dónde está entonces tu cliente. O sea, si apenas va a empezar a gatear, ¿por qué lo vas a poner a correr 3 kilómetros? Entonces, es un poco en los proyectos, ¿no? Cuando nosotros bajamos esto a metodología, decimos, yo soy el experto sé que tendría que fases pasar. Y en cada una de las partes, tal vez cuál es el entregable o cuál es... Pero tal vez el cliente ni sabe qué es un entregable hoy. No sabe cómo hacer una matriz de pruebas. No sabe. Entonces, ahí el acompañamiento tal vez no es el que tú le dices, oye, Jesús, hazte un dashboard. Y Jesús, que es experto, va a decir, claro que sí. Y lo hace solo. Y el otro te va a decir, ¿y qué es un dashboard? Entonces, es saber dónde está y entonces que tu acompañamiento vaya en función a lo que requiere la persona. Entonces, eso sería para mí, bajándolo a un tema de metodología, cuando se lo pones transparente al cliente, estos paquetes de trabajo, que es el WS, que es la descomposición del trabajo, es muy visual decirle, oye, en esta fase vamos a hacer esto, vamos a construir qué necesitamos, pero vamos juntos a construirlos. Entonces, ese acompañamiento es mucho más cercano con las personas, porque de repente la consultoría también pecamos de, pues ya debe de saberlo, y no estamos siendo empáticos de que tal vez es su primer proyecto y yo debería de ser más cercano, ¿no? Claro. Muy bien. Oye, César, ¿cómo decides qué cosas cuidar y qué cosas soltar cuando sabes que el plan ya no se está cumpliendo como lo definieron? Mira, es algo que yo creo que en microtiempos llega a pasar durante el proyecto, pero deja siempre el objetivo principal. O sea, en un proyecto de RP, por ejemplo, es la primera vez que una empresa va a pasar, voy a decir, de Excel o quizás de un SAE o un COI o un NOI a un RP ya totalmente integrado. Entonces, el primer objetivo es, oye, tener la integración total. Oye, pero si yo quiero una alerta que mande un cohete y que caiga en el centro de distribución diciendo cuáles son los pedidos más importantes, ese no es el objetivo principal. Entonces, sopesas, para eso es súper importante que durante el proyecto existan estas personas clave que van a ser los líderes, del lado de nosotros, por ejemplo, el arquitecto, el project manager, que tengan súper claro el objetivo. Siempre tomas la decisión de, oye, mira, ya el plan nos está llevando a, voy a decir, 5 capacitaciones, voy a inventar, ¿no? Es decir, el cliente está demandando más capacitación. Oye, pero ¿cuál es el objetivo del proyecto? No, es que mira, dice que no saben desarrollar, no saben tirar código ellos. Pero el objetivo no es que ellos aprendan a tirar código, o es decir, a desarrollar en la aplicación. El objetivo es que ellos puedan registrar dentro de la herramienta qué es lo que está pasando en la operación. Ah, tienes razón. No, entonces quita esas 5 capacitaciones, continuamos con el plan original y entonces nuestra chamba ya como equipo de proyecto, ya hablando desde nosotros cuando ejecutamos el proyecto, es pues estarlo regresando de manera continua, ¿no? El cliente conforme va conociendo más, porque esto es como Age of Empires, que tú vas descubriendo y dices, oye, ya avancé. Y entonces ahora veo que ahí hay oro. Oye, quiero el oro. No, espérame, es que el objetivo nada más era construir 5 casas. Pero ahí hay oro. Pero el objetivo era construir 5 casas. Entonces, por favor, como cliente y como partner, traten de siempre mantenerse en el objetivo. En algún punto, sí, en un capítulo vimos el tema del roadmap y el tema de definir cuál es el problema. Manténganse sobre ese objetivo. Yo les puedo decir que la mayoría de proyectos que llegan a fracasar por ahí en temas de Foro Mundial Económico y eso, o sea, dicen, no es por temas de tecnología, es por temas de falta de alineación interna. ¿Y qué es una falta de alineación interna? Justo tomando este tema del Age of Empires, es, ya avanzaste, ibas a construir 5 casas, viste el oro,
y te fuiste a recolectar oro en lugar de primero terminar las 5 casas. Y gran referencia de gran juego. Le Habla echo un poco de tu pues. edad también. Oigan, A mí que me lo traduzcan luego. En los comentarios explíquenme qué es. ¿Qué es Gracias. Age of Empires Gracias. para Martita? Gracias. yo creo que sí es bien tentador eso de, oye, pues está bien fácil. Sí, Oye, pues ya que estamos por ahí. Oye, Pasa siempre, ¿eh? Sí, Pasa sí, siempre. Esa frase es muy Definitivo. común. Ya que estás por ahí. Ujú. Oye, Hugo, Dígame, ¿qué te Sam. ayudó más en tu primer proyecto? ¿La metodología, el instinto o alguien que te acompañó sin juicio? O todo. O todo lo anterior. Todas las anteriores. A ver, no, pues la frase que dijimos es, abracé la metodología impulsado por el instinto, ¿no? O sea, cuando me toca, yo vengo del mundo de las telecom, implementando una metodología. ¿Por qué te ríes? Porque cuando te conozco... Exacto, sí. Es que sí, abrazaste muchísimo la metodología realmente. La abrazaste. Hasta que la no, No, bueno, es que todavía no estamos en la de barrio, ¿va? Pero bueno, Todavía continúa. sí, Discúlpame. Sí, cuando yo vengo de implementar una metodología en proyectos de telecom, saludos David, la verdad es que pues, era muy sencillo, o sea, era como todos se apegaban, ¿no? Pues, la tropicalizabas previo a, la comunicabas, ¿no? Y podías sacar la versión 2, ¿no? Lo mismo, la comunicabas y era como muy, ¿no? Cuando me meto al extraordinario mundo de los ERPs, De la transformación digital. transformación digital, pues es diferente, ¿no? O sea, de entrada, pues me dijeron, esta es la metodología, y yo dije, bueno, ok, entendámosla. La verdad es que ni la gente que ya llevaba años utilizándola la entendía. Entonces, cuando yo Preguntabas. comienzo a cuestionarla, no es bien visto que yo lo cuestione y pues empiezo a tropicalizarla. Dije, bueno, si al final ya me dieron mi proyecto, pues yo voy a hacer Yo Me a quien rifo, amo aquí y me señor. rifo. yo ahora, para que les dé más coraje, voy a usar mi propia metodología. Bueno, y bueno, fue un proyecto que es donde tengo la oportunidad de conocer a César y fue muy exitoso. O sea, bueno, nos fue... Pasamos por todo, ¿no? Pasamos por Por todo, por todo es literalmente. todo, o sea, de no quedarnos sin recursos, ¿no? Creo que es la anécdota que De personas y financieros. que platiqué, creo que en los primeros capítulos, ¿no? Donde un día me acerco y le digo a César, ya teníamos controlada la operación y yo creo que llegué y le dije, César, ¿sabes finanzas? No. Pues, ¿qué crees? Tenemos que aprender finanzas, ¿no? Entonces... Vas a saber para mañana. Y bueno, justo ese instinto de supervivencia quizás me lleva como a tropicalizar en aquel entonces esa metodología que querían como que yo llevara a cabo, pues se hizo. Pero cuando entonces hacemos INDEP, pues hacemos nuestra propia metodología. Igual, mismo, abrazados, bueno, impulsados por ese instinto de decir, oye, es que no, o sea... No está jalando. No está en el jalando, piso. o sea, las personas necesitan tener más confianza en esta etapa, ¿no? Necesitamos reforzar con estos entregables en esta etapa. Y así. Y digo, y para cerrar mi intervención, creo que una de las frases más recurrentes que tengo hacia dentro de la organización es que cuestionen nuestra propia metodología, ¿no? O sea, yo todo el tiempo les digo, bueno, ¿en qué momento vienen y me cuestionan, ¿no? Ahorita que estamos haciendo una reingeniería dentro de la oficina de proyectos, pues lo primero que le dije al asesor, pues es, o sea, lo primero que quiero que digas es que me cuestiones mi metodología, o sea, que no creas que porque hemos hecho cosas, pues no me la cuestiones, ¿no? Porque ese es nuestro instinto, o sea, nuestro instinto es cómo lo mejoramos, ¿no? Cómo somos más eficientes, pero bueno, esa sería mi respuesta. Y ahora que nos platicabas esto, de cierta manera en INDEP lo que tratamos de hacer es una metodología como retadora de ciertos paradigmas de la implementación tradicional de tecnología, pero siempre el instinto nos ha llevado a cada proyecto o modificar alguna parte o actualizarla o usar algunas herramientas sí y otras no en algún proyecto, y al final tratamos de ser unos acompañantes pues que traten de estar ahí sin juicio, ¿no? Sí. O sea, como tratan de promover esa confianza entre las personas en los proyectos, pues para que realmente nos cuenten el verdadero problema, ¿no? Yo creo que esa
O sea, ese chismecito que las personas nos cuentan nos ayuda a entender cuál es el verdadero problema y a poder atacarlo. Que es algo que insertamos dentro de nuestra propia metodología, que los clientes agradecen mucho porque es donde se abren, donde hay creatividad, ¿no? Se sienten en un lugar, no sé si llamarle íntimo, pero se sueltan y ahí es donde nos dan la mayor información, que entiendo que es algo, pues, que no, bueno, que creo que nos diferencia en el mercado, ¿no? Sí, eso definitivo. Y es un gran tip para tu primer proyecto de transformación. O sea, no tengas miedo en traer cosas como, pues no sé, retadoras a ciertos paradigmas, ¿no? Sí se vale jugar en un proyecto de estos, sí se vale, pues no sé, hacer cosas divertidas, ¿no? Actividades divertidas que después sirvan como gasolina para entonces sí meterte al código y al Excel y a planear tu proyecto. Y no es nomás quedar bien con el proyecto. Así es. Oigan, vamos al barrio. En el barrio no se mide quién siguió mejor el plan, ¿no? Se mide quién aguantó mejor el primer susto, quién improvisó con el corazón en la mano y quién volvió a intentarlo, aunque ya había fallado. Este bloque es para contar historias que hoy a lo mejor ya nos dan risa, ¿no? Pero en su momento casi nos sacan un par de lágrimas. Esta risa trae como una lágrima, gran punto. Porque el primer proyecto nunca sale como lo imaginaste, ¿no? Pero a veces ni el tercero. Pero a veces si tienes suerte, sale mejor de lo que pensabas. Quiero preguntarles, Marta, ¿tienes una historia de cuando el proyecto estuvo a punto de colapsar y hubo que improvisar para salvarlo? Sí, fíjate que hay una anécdota que tiene que ver con saldos iniciales y como desde el concepto y un poco el contexto también, los saldos iniciales nosotros nos referimos a toda aquella información con la que la empresa cuenta de forma histórica. Pero no quiere decir que vamos a integrar al nuevo sistema, hablando de un ERP, 50 años atrás. Sí, o sea, ¿no? Con lo que te vas a mudar. Es la última fotografía. Es la última fotografía de saldos financieros o tu lista de clientes actual, tu lista de proveedores, artículos, demás. Los saldos iniciales, si es tu primer proyecto, siempre trae los mayores problemas. O sea, ese no es un... si no lo sabías, te lo comparto. Y si ya lo viviste, no me vas a dejar mentir. Coméntale. Comenta que los saldos iniciales son muy complicados porque tiene un trabajo de depuración. Llega un momento en el proyecto, en este proyecto donde estábamos, donde tú tienes un deadline y dices, yo tengo que subir. Normalmente en las implementaciones, cuando hay una carga de saldos iniciales, tiene que haber un paro de las operaciones completas de la compañía. Normalmente es un fin de semana donde procuramos no haya tanta operación. Hay veces donde le decimos al cliente, es que no vas a operar y tienen tiendas abiertas 365 días al año y tienes que hacer una estrategia para ver cómo sí recuperas tal vez esos días que no vas a transaccionar. Entonces, llegábamos en esa implementación al deadline para decir, ya voy a cargar todo, ¿no? Y el cliente dice, no tengo todos los saldos. Y entonces, ese es un hito que si no se cumple, la consultoría te puede decir, pues no salimos. Y tal cual, O sea, si yo me voy a la matriz de calidad o a los no negociables o a los puntos de control, o sea, en ese punto, si dice, si tú no me lo entregas, a partir de ese momento empieza a correr como el taxímetro casi y se empieza a retrasar, porque ahí es donde empuja tu línea base del proyecto. Y entonces, en vez de salir dentro de 2 días, pues ahí empieza a correr, ¿no? Entonces, la creatividad viene en el que sí tienes, que sí está controlado y de eso qué representa. Entonces, yo me acuerdo que esa vez fue pues subamos primero esto, que es lo primero que vas a tal vez a piquear para entregar y que no se termine que los pedidos puedan tener ese puedan continuar. O decir, oye, a ver, tal vez los pagos a proveedores, pues sube las últimas facturas de lo que sí tienes controlado y después depuramos los saldos. Entonces, hicimos toda una estrategia en la cual llevó mucho control, llevaron muchas cosas, pero que a pesar de que sí hubo un desfase, no fue un desfase en el te dejo solo y ahí me los entregas. Avísame cuando termines. Avísame cuando termines, sino más bien es cómo meto a ayudarte y cómo empezamos a sacar creatividad para decir que sí tengo, llevamos control, que no se duplique. Entonces, ese punto de reacción, y yo creo que esto que decía Hugo en el instinto es, ¿qué necesitas reconocer
para que el proyecto no se vaya, porque ahí se te puede caer. Entonces, esa casi colapso, al final pasamos. La realidad es que en ese proyecto terminamos de subir saldos ya totales financieros y con todo cuadrado 15 días después del Go Live. O sea, operamos un poco en rojo, pero dijimos, bueno, llevamos controles por fuera. Sí. 15 días después se tuvieron, creo que los últimos fue bancos, pero al final tuvimos que innovar. Es una labor titánica que pocos se avientan, pero de que se puede hacer. Sí. Una labor titánica digna de la tortuga barredora. Sí, necesitas una tortuga barredora para que al final pues, puedas rescatar cualquier cosa que se te pueda estar pasando, ¿no? Claro. A propósito de esto, César, ¿cuál fue la primera vez que dijiste, esto fue un desastre, pero híjole, qué buena manera de aprender? Me acuerdo de dos proyectos en específico. Justo uno lo platicaba hace un rato, Hugo. Pero antes, cuando yo estaba literalmente empezando en este tema de consultoría, yo estaba en la parte de un software de mantenimiento. Después ya me paso un poquito a temas de cadena de suministro. Y yo estaba como tal implementando temas de planeación, inventarios. Y de pronto me dicen, no, ¿sabes qué? Tienes que ir a Monterrey porque por ahí nos acabamos de quedar sin equipo, así yo digo, para acabarla pronto. Ok, perfecto. Entonces, sí, está bien. Díganme que voy a ayudar. No, pues mira, vuela a Monterrey y ya. Y llego y así te lo juro, los usuarios, es que mira, me deben todo esto y esto y esto y esto. Y yo, como consultor de parte del proyecto, digo, bueno, pero de inventarios y de planeación, pues no es tanto, no son 4 cosas. Me dice, no, es que no vas a ver inventarios, es que vas a ver finanzas, ¿no? Y entonces ahí es donde literalmente me siento enfrente del contador. Yo nunca había visto el tema de contabilidad. Nunca había visto un contador. Exactamente, ¿no? Y yo entonces, ni siquiera sabía que era eso. Se llama Yadira, la contadora, bien que me acuerdo. Saludos, yo creo que a lo mejor te acuerdas de mí, pero yo llego y digo, bueno, dime qué necesitas. Yo no tenía ni conocimiento que era un asiento contable, que eso ya son 16 años de eso. Y entonces me dice, mira, es que lo que yo necesito, y la verdad es que también, vean, ese es el punto de cuando hay transparencia. Yo le dije, mira, me mandaron, entiendo que necesitas algo financiero, financierosco, ¿no? Pero pues a ver, dime qué necesitas. Y yo en ese momento me puse en una escucha total y empecé a decir, ¿qué necesitas? Y me dice, mira, ¿sabes? Necesito, a ver si me hablo, pasivos. Y yo, ok, pasivo. Y yo todo lo iba escribiendo, o sea, todo lo iba escribiendo. Y llegó un punto donde me dice, no tienes ni idea, ¿va? Y yo le digo... O sea, tu comunicación verbal reveló, exacto. Porque escribía pasivos con la otra vez. Y mi punto, y bueno, en ese momento yo le contesté, mira, tú dime qué necesitas. Mi chamba es voltearme, ir a recuperar todo lo que tú necesites y traerte soluciones. Ok, perfecto. Y eso la verdad es que generó una muy buena relación porque la verdad es que después me ayudaba. Sacamos adelante esa parte del proyecto bastante complicada y luego viene la segunda donde dice Hugo, o sea, estábamos ahí en otra implementación donde de cierta manera éramos 4 consultores, de pronto nos quedamos Hugo y yo y así yo estaba viendo igual producción y planeación, inventarios. Me dice, oye, ¿qué crees? ¿Sabes finanzas? Le digo, pues medio me acuerdo de leer mi primera, pero pues vamos a darle, ¿no? O sea, cerrando, la idea es un desastre cuando de pronto parece que las personas, y esto fíjate, lleva como doble mensaje. Uno, hacia el equipo de proyecto. Puede ser que tú creas que no tienes al equipo correcto, pero siempre hay un bateador emergente. O sea, siempre en los proyectos, tu líder, estate muy, muy pendiente porque va a haber un bateador emergente. Justo en ese mismo proyecto salió un chico que manejaba montacargas y estaba más con temas operativos. Acabó. Y después es quien nos ayuda a soportar un key user que como que no la estaba jalando, moviendo tanto. Y después él hoy resulta que está a cargo de una parte del área de sistemas. Pero puede ser que en este desastre tienes que estar tan abierto, uno, para reaccionar como consultoría y ver cómo reacomodas a tus consultores, pero también como cliente para ver qué bateadores emergentes salen. Porque a lo mejor tú tenías a alguien en calidad o alguien en compras o alguien en auditoría que tú dices, pues ese nada más sirve para auditor, pero ahí el líder tiene que decir, oye, pero le está entendiendo al proceso, está viendo el valor agregado, está pudiendo dibujarlo, lo que decíamos en el episodio pasado, muestra, está pudiendo dibujar el proceso. Y entonces del desastre, la verdad es que en un proyecto es bien normal que en el desastre
puedas identificar esas chispas diría yo, de esperanza, porque no es fácil, o sea, no es fácil. Por eso justo el tema de la tortuga barredora, porque es un usuario que viene ahí poco a poco diciendo, oye, pues a mí me dijeron que hiciera esto, a mí me dijeron que pero va entendiendo, va captando, va desarrollando, va empujando y al final terminan siendo, la verdad es que los que se quedan con el proceso para la posteridad. No, y es donde regresamos al punto uno, al punto del inicio. O sea, estos proyectos sí terminan siendo de habilidades técnicas, de tecnología, pero sobre todo son de liderazgo, de gestionar la energía de las personas, la motivación y sobre todo de improvisar y de reacomodar al equipo para lograr el objetivo. Totalmente. Oye, Hugo, Dígame. ¿qué te dirías a ti mismo si pudieras volver a ese primer proyecto? ¿Qué harías distinto o igual? Regresarme a las telecomunicaciones. Exacto. No vayas. Oye, cuando viste, ay, los Switch aquí hablan, ay, los usuarios. Sí, lo compartí hace un momento, voy a decirlo rápido. O sea, yo me dedicaba totalmente a temas de switching, routing, seguridad. Y pues meterme a este mundo fue así como, ¿no? Y el que en aquel momento era mi jefe de las telecom, o sea, a los 6 meses, que yo de alguna manera ya me había pasado de todo, ya había pasado un tractor por mí, pero me hablaba y me decía, ya dejaste de experimentar, ya regrésate, ¿no? Y yo le decía, no, o sea, no, quiero probar, quiero aprender. Yo aquí aferrado. Y bueno, o sea, me aferré pues sí, a todo lo que yo desconocía, ¿no? Me aferré pues, a ver, por ejemplo, conocer gente tan interesante como lo es César, que yo decía, puta, este cuate, tan chavo y tan echado para adelante, ¿no? Que yo llegaba, ahora sabes finanzas, ¿no? Entonces como que decía, puta, lo mío pasaba a ser como algo no tan relevante, ¿no? Y entonces eso hacía como que yo decía, no, pues tengo que aprender. Me motivaba mucho, o sea, de aprender. Claro, yo llegaba con los que antes eran mis jefes y decía, bueno, vemos. O sea, creo que no les gustaba que se hicieran las cosas bien, ¿no? Entonces, pues pasaba otro proyecto y también nos iba bien, pasábamos otro proyecto, nos iba bien, hasta que, bueno, decidimos terminar nuestra relación laboral. Pero yo, contestando muy puntualmente tu pregunta, una vez que me cambié a este mundo de los ERPs, CRMs, creo que la actitud la repetiría, pues, o sea, el cómo se afrontó. Solo me gustaría aconsejarme en ese momento que documentara yo más, ¿no? Que yo hubiera sido mi propia tortuga barredora, ¿no? Y documentar todo lo que yo tenía, porque pasaron cosas interesantes. Digo, al final se documentó todo ese expertise, que es lo que después nos permite hacer la empresa, ¿no? A César y a mí. Y pues lo que hemos dicho, o sea, lo que hemos dicho a lo largo de estos episodios, o sea, siempre fuimos abiertos a, oye, venimos de hacer las cosas bien, pero ¿cómo las podemos mejorar? ¿No? ¿De quién necesitamos? ¿No? Necesitamos de esto. Oye, pues, oye, si hacemos las cosas diferentes, pues hay que hacerlas diferentes. Oye, hay que capacitarnos en otro país, pues hay que capacitarnos en otro país, ¿no? O sea, empezar a hacer cosas que justo creo que sí sucedieron, pues. Sucedieron por quizás haberme aferrado lo menos haber sido regresar a de donde yo venía. Lo dije a manera de broma, la parte de las telecom. Pero el consejo que me daría es solo eso, ¿no? O sea, tener ese diario donde yo hubiera querido documentar para quizás... Ahora, me ayudó mucho durante todos estos años que he dado, también me dedicaba a la docencia, pues como verbalizar esa experiencia, ¿no? O sea, te juro, a mí el tema de la docencia me apasiona mucho y me ha permitido así, de verdad, de contar algo, o sea, de venir de un mal proyecto o venir de una mala sesión y luego venir de, ¿qué creen? Se resolvió así y pues bueno, eso también ha ayudado mucho y pues bueno, ese sería el consejo que puntualmente me darías. Oigan, pues vamos acercándonos al cierre del episodio y al cierre de la primera temporada. ¡Bravo! A mí me gustaría escuchar un comentario final de cada uno. Aplausos. De este cierre de temporada. ¿Quién quiere empezar? Estamos opcionales. Tú, César, porque si no va a durar otro episodio. Cuéntanos, otro episodio más. Y a partir de ahí estaba yo, mientras Hugo decía este consejo este consejo que decía...
Hugo, de que qué regresaría a decirse, reflexiona un poco ya, tanto los 10 años que llevamos nosotros como yo en lo personal, 15 años ya en este medio. Lo que le diría, yo sentaría a todos en una sala, los encerraría a todos. O sea, de entrada yo los encerraría a todos, porque ¿sabes qué? Tirando barrio dejémonos de hacernos que la Virgen nos habla, ¿no? Es lo más propio. Más propio, ¿no? Así Por no no dicen decir en la el palabra barrio. con P, la neta, ¿no? Y a ver, Partner. exactamente. O sea, un proyecto nunca va a ser perfecto. O sea, nunca va a ser perfecto. O sea, este cuate de la bombilla al final hasta la 1000 le salió, güey. O sea, hasta la 1000 le salió. Entonces, tu proyecto lo puedes planear, lo puedes ejecutar, lo puedes tener un equipo, pero siempre tienes que estar listo porque algo no va a funcionar. Eso es algo... Métanselo todos en la cabeza, cliente, partner, en esto. Recuerden que estamos encerrados. Señores, no todo va a ser perfecto. Y segundo, el proyecto es un camino que tienen que recorrer, no es algo que ya compraste y está hecho. O sea, es algo que tienes que transitar. Es algo que justo por eso compras un proyecto, porque el proyecto se trata de construirlo. Entonces, construyan en conjunto sus proyectos de transformación digital. No es algo que esté hecho, señores. Y entonces, realmente, con una buena actitud ante las buenas, las malas y las peores, se los juro, algo que me diría, César, va a salir, güey. O sea, va a salir. ¿Por qué? Porque tenemos actitud, porque sabemos que nada es perfecto y porque tenemos las suficientes ganas de luchar por el objetivo que se hayan planteado. En serio, señores, denle duro. Es mucho trabajo pesado. Yo le decía a Hugo, cuando preparamos esto, yo decía, yo corría el año pasado y me lesioné. Y ya corría yo 10, 11 kilómetros. Y tiene como 2 meses que le empecé a meter otra vez duro al ejercicio. Y dije, en un mes voy a estar listo para correr 10, 12 kilómetros. Llevo 2 meses y apenas estoy terminando los 6. Y digo, maldita sea, digo, pinche Hugo, ya corre 42. No, es que eso es lo que le dije hace rato. Y quizás lo que les quiero compartir es, no es sencillo, cabrón, no es sencillo. Pero si le meten, seguro van a llegar al objetivo. Muy bien. Gran cierre de temporada. Sí. O sea, es bien importante que tengas esa motivación. A ver, quiero que entiendas que este es tu espacio con este equipo de 4 para que puedas tomar energía para tu proyecto, para que puedas tomar ánimos. Así que no estás solo, no estás sola. Por supuesto que tienes a alguien aquí con quien puedes platicar, incluso si quieres. Adelante, Hugo, cuéntanos. ¿Voy yo? Marta, cuéntanos. No. No, sí, que con todo gusto. A mí me gustaría compartirles que yo me siento muy contenta de haber materializado este proyecto, ¿no? De poder compartir nuestras experiencias desde nuestra óptica y que seguramente hay personas que conocemos y que nos han dejado saber algunos comentarios públicos, otros privados, el decir, oye, yo vivo eso, también los voy a escuchar para tal cosa, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo o tener la misma idea, pero a mí me parece que lo valioso es que exista un espacio donde se cree la conversación. Sí. O sea, donde nuestro fin más genuino no es parar como este cuello de decir somos los mejores, sino es realmente revolucionar o traer como esta conciencia a este medio en el que pertenecemos de hacerlo mejor, porque es a lo que nos dedicamos y que por lo menos yo, con pasión todos los días, hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, eso es en cuanto a la temporada y agradecerles, o sea, el que nos escuchen, el que nos vean y también, pues, o sea, de la dedicación. Nos toma un chorro de tiempo preparar los episodios, meternos, comentarlo y demás, ¿no? Y en cuanto a los proyectos, yo creo que todo el tiempo estamos haciendo proyectos, chiquitos o grandes. Para mí y de forma personal, creo que el proyecto sí es único, es inédito y debe tener un tiempo en donde se corra. Pero lo que yo he aprendido a lo largo de todos estos años que hemos hecho un proyecto tras otro, afortunadamente, radica en las personas, en que tanto al interior
de la compañía, como nosotros, como con quien colaboramos, que son nuestros socios de negocio, las personas son quien van a hacer el proyecto realidad y que eso es lo que tenemos que cuidar y que con temas de estar listos, traer herramientas, brindar cosas, que es parte de lo que nosotros queremos aportarle, creo que puede sumar mucho más a esos proyectos que ustedes están haciendo día a día. Muy bien. Cuéntanos, Hugo, adelante. Bueno, pues yo, otra vez, creo que ya lo comentó Marta, lo he comentado a lo largo de estos episodios. Esto se hizo con la única finalidad, o este proyecto se hace con la única finalidad de poderles aportar con la experiencia, mucha o poca, pero lo que se vive. Pues esto es nuestro modo de vida, ¿no? Lo que nos gusta, como pudieron ver, lo que nos apasiona, ¿no? Y poderles dar uno que otro tip, pues siempre es bienvenido. Digo, yo por eso escucho podcast, por eso leo, porque pues algo te debe de sumar. Y yo creo que este podcast tenía ese fin, ¿no? Poder aportar, hacerlo divertido, hacerlo bajo este concepto. Entonces no me queda más que, de verdad, como dice Marta, darles las gracias por permitirse escucharnos, vernos. Respecto a proyectos, pues no le tengan miedo, como dice César, o sea, no le tengan miedo. Lo mencionábamos, cada vez que hay que cambiar, es difícil. Repito, a quien le digan que bajar de peso, a quien le digan que correr un maratón, a quien le digan que, pues, y se lo ponieran a manera de listado, pues no suena sencillo, ¿no? Cuando alguien va a preparar algo en cocina y verle la receta, pues a lo mejor no suena tan divertido, pero cuando entonces uno va disfrutando el proceso, se va apasionando, pues uno le empieza como a agarrar el gusto, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos continuamente cuestionándonos cómo mejorar, y pues bueno, ojalá nos podamos ver, continuar. Todo parece indicar que va a haber una segunda temporada. Yo me apunto. Estamos en negociaciones Estamos con en los negociaciones. Con los patrocinadores. Lego, patrocínanos. Pero bueno, gracias, y gracias a ustedes, chicos. La verdad es que Gracias. ustedes hicieron posible es que este proyecto se saliera adelante. Pues vamos a darle. Muy Vamos a bien. darle. Oigan, pues muchas gracias por escucharnos. Cuando empezamos este proyecto, teníamos la idea, la premisa de compartir lo que hemos vivido en proyectos sin filtros, ¿no? De tal forma que pueda ser útil para ustedes, que podamos compartir las metodologías que utilizamos, ¿no? Y de paso nos divertimos un montón, ¿no? Cuando yo tenía 14 años, yo tenía mi bandita de pop punk, y al final no le di seguimiento a eso, pero la consultoría me ha hecho sentir pues ese viaje intrépido, ¿no? Y el poder meterme al estudio con mis amigos, Sí. a poder compartir lo que nos apasiona, es una sensación muy parecida a lo que quería vivir en ese entonces. Por eso se llama Rock and Roll Out un poco. Así que muchas gracias por su atención, ¿no? Cuando esto arrancaba, queríamos hablar, como les decía, de transformación sin disfraces. Y creo que lo logramos. Hablamos de sponsors, de miedo, de comunicación, de procesos. Y cerramos con este tema, que es su primer proyecto de transformación. Yo creo que eso es cerrar con el corazón. Porque aquí es donde dejas de hablar bonito y empiezas a vivirlo. Aquí es donde aprendes que liderar no es controlar, es acompañar. Que transformar no es convencer, es criar. Y que nadie hace esto solo. Gracias por caminar esta temporada con nosotros. Si algo de esto te ayudó, te movió o te hizo sentir menos solo, entonces ya valió la pena. Nos escuchamos pronto, porque la transformación, igual que los buenos proyectos, nunca se acaba, solo se reinventa. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en Éntrenle, temporada papi, 2. éntrenle.